$6.000 millones. Ese es el precio de una semana de fuego sobre el horizonte de Teherán, $6.000 millones solamente para abrir la puerta de un conflicto que nadie sabe cómo cerrar. Miren, las cifras no mienten, amigos. Los portavoces sí. Mientras el Pentágono celebra que ha decapitado al mando iraní, incluyendo al ayatolá Jamenei, bueno, la realidad en el terreno es un laberinto de espejos. Nos dicen que el objetivo es la desnuclearización, que buscan la estabilidad, pero lo que han hecho, fíjense bien, es dinamitar el puente de regreso. Al bombardear aquel complejo donde estaban todos estos líderes, pues no solamente eliminaron a los halcones, sino que también pulverizaron a los únicos funcionarios dispuestos a sentarse a una mesa de negociación. Es la paradoja del pirómano geopolítico. Quemas la casa al vecino para que no use la cocina y luego te sorprendes de que el incendio se extienda a toda la cuadra. Miren, estamos viendo a un emperador que del despacho oval pues cambia de guión cada 24 horas. Primero pide un levantamiento popular, luego dice que no le importa el futuro de Irán y al final afirma que él mismo elegirá al próximo rey de reyes. Es una especie de esquizofrenia estratégica. Una esquizofrenia que tiene el mundo y el mercado del petróleo al borde del infarto. Ojo con esto. Nos están vendiendo una victoria tecnológica, sí, un despliegue de inteligencia artificial y torpedos que no se veían desde la Segunda Guerra Mundial. Pero mientras los generales juegan con sus juguetes nuevos de $4.000 millones en munición, Irán ha activado la Operación Loco o la Operation Madman. Saben que no pueden ganar una guerra de billeteras contra el dólar. Así que van a convertir la región en un matadero de desgaste. ¿Ya han mermado los misiles iraníes? Sí, un 90% según los reportes. ¿Pero qué pasa con ese 10% restante? Miren, yo creo que estamos en una carrera contra el tiempo y contra la lógica. Hay un sistema que está crujiendo bajo el peso de una campaña que no tiene una salida coherente en el mapa. Se han destruido las defensas, se han hundido barcos, pero el régimen sigue ahí, sangrando, pero al fin y al cabo de pie. La pregunta que nadie en Washington pues, se atreve a responder en este momento es la siguiente. Una vez que termines de demoler cada ladrillo de Teherán, una vez que el último misil haya impactado, ¿qué piensas hacer con el vacío que dejas atrás? Hay una frase que se está escuchando mucho y está resonando mucho por ahí en los pasillos de la oficina oval. Rendición incondicional. ¿Se la han escuchado ustedes a alguien por ahí? ¿A Donald Trump de pronto? Miren, esa frase es el epitafio de la diplomacia en el siglo XXI. Lo que estamos presenciando desde el despacho de la oficina oval no es una estrategia, es un naufragio en tiempo real. Donald Trump y su amiguis Netanyahu, nos vendieron la fantasía de que al primer estallido el pueblo iraní, saldría a las calles a abrazar las bombas libertadoras. Pero fíjense en las plazas de Teherán, el silencio no es de apoyo total, es de acero. El cambio desde adentro hoy es un espejismo en el desierto. Y mientras tanto, el comandante en jefe, cambia de opinión como si estuviera hablando de los famosos aranceles. El viernes el presidente Donald Trump decía que le bastaba con que un autócrata que fuera justo asumiera el poder. El domingo ya estaba celebrando que sus misiles habían sido tan exitosos que borraron del mapa a los mismos hombres con los que pretendía negociar. El colmo del absurdo. Mataste a los pragmáticos, incineraste a los que querían conservar el poder a cambio de un pacto y ahora te sorprendes de que no haya nadie al otro lado del teléfono para negociar. Ojo con esto. Han decapitado al gigante, pero el cuerpo sigue ahí, moviéndose por puro instinto de supervivencia. La estructura teocrática no se ha evaporado, simplemente ha mutado. Los segundos y los terceros al mando han subido al estrado con el cuchillo entre los dientes. Washington está tanteando en la oscuridad, buscando un líder obediente en un país donde la obediencia a Occidente es sinónimo de sentencia de muerte. Eso es como intentar jugar al ajedrez después de haber pateado el tablero y quemado todas las piezas. Fíjense en la retórica de la Casa Blanca. Anna Kelly, que es la subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, nos habla de la operación Furia Épica con una frialdad que asusta, en serio. Dicen que quieren demoler la armada y asegurar que Irán nunca tenga un arma nuclear. Pero, ¿a qué precio? ¿A qué precio? ¿Estamos ante un cheque en blanco firmado con la sangre de una región que ya no tiene nada que perder? Miren, esta gente se prepara para un conflicto no de semanas, más bien de décadas. ¿Saben lo que realmente estamos viendo, o lo que yo creo que realmente estamos viendo? El espectáculo de un Donald Trump que cree que puede elegir a los reyes de otras naciones como quien elige a un concursante de un reality show. Hablemos un poco de Europa y retomemos con esa frase de rendición incondicional, una frase que en los libros de historia pues suena a victoria total, pero que hoy en los pasillos de Bruselas y en Madrid suena a sentencia de muerte para la unidad occidental. Miren, la fractura no es una grieta, es un abismo que se ensancha cada hora.
Mientras Donald Trump tuitea ahí como loco sobre hacer a Irán grande de nuevo, bueno, tras su capitulación, los aliados europeos están mirando por la ventana viendo cómo el humo de Teherán nubla el cielo de sus propias capitales. Fíjense en la reacción. Pedro Sánchez ya ha dicho no a la guerra con una firmeza que ha hecho temblar los cimientos de la OTAN, negando el uso de las bases españolas y recibiendo amenazas de represalias comerciales directas desde Washington. Escuchen a los diplomáticos en París y Berlín. Se sienten fuera del juego, ignorados por un Washington que lanzó la Operación Furia Épica sin siquiera avisar a sus socios de seguridad. Miren, la versión oficial de la Casa Blanca habla de una coalición de valientes aliados. Pero la realidad del terreno es que Europa está aterrada. Tienen el recuerdo de Irak grabado a fuego ahí, en la piel, y temen que esta rendición incondicional pues sea el prólogo de una oleada migratoria y un caos energético que ellos, no los estadounidenses protegidos por un océano, tendrán que gestionar. Fíjense en la paradoja. Donald Trump exige sumisión total a Teherán, pero lo que está logrando es la insumisión de sus propios socios. El Reino Unido camina por la cuerda floja mientras Francia envía portaaviones pero clama que no fue ni informada ni involucrada. El emperador está desnudo en la geopolítica moderna. Estados Unidos cree que lidera una legión cuando en realidad está caminando solo, seguido únicamente por un Israel que tiene sus propios objetivos. Y uno se pregunta, ¿acaso puede sobrevivir una alianza donde el líder amenaza con una guerra de billeteras a sus propios amigos si no le prestan sus aeropuertos para bombardear? La exigencia de rendición no ha unido a Occidente, ha activado el bazooka económico de la Unión Europea. Ya se habla de activar instrumentos contra la coerción de Donald Trump. Estamos viendo a los aliados históricos tratándose como adversarios comerciales, mientras el petróleo toca las nubes y el estrecho de Hormuz se cierra. La pregunta que queda flotando en el aire de este escenario fracturado es, ¿vale la pena reducir a Irán a cenizas si el precio es convertir a la OTAN en una reliquia del pasado? Estamos presenciando la caída del último gran imperio que, en su afán de control total, termina por quedarse sin amigos a los que comandar. Atención a esta frase que conecta con el siguiente bloque. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Esa máxima de Napoleón resuena hoy con una fuerza aterradora en los pasillos de Pekín. Miren, mientras el mundo observa las llamas sobre Teherán, Rusia y China están jugando una partida totalmente diferente. Están jugando una partida de ajedrez a largo plazo y el aislamiento de Estados Unidos es su mejor jugada. No esperemos que ellos vayan a enviar divisiones blindadas o portaaviones al Golfo. No lo necesitan. Su estrategia es muy simple y es mucho más letal. Dejar que Donald Trump se agote solo mientras ellos recogen los pedazos del orden internacional. Fíjense en la jugada de Moscú. Los informes de inteligencia son claros. El Kremlin está compartiendo ubicaciones en tiempo real de las fuerzas estadounidenses con lo que queda del mando iraní. Es una guerra por delegación en su estado más puro. Putin lleva a la ofensiva cínica e inmoral, pero por lo bajo está convirtiendo a Irán en el nuevo Vietnam de Donald Trump. Todo esto es irónico. El mismo Pentágono que celebra ataques quirúrgicos está viendo cómo sus buques y aeronaves son rastreados por satélites rusos para alimentar la resistencia de la Operación Matman o Operación Loco. Y luego está China. Y miren el cinismo refinado de Pekín. Wang Yi, que es el director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores del Comité Central del Partido Comunista Chino y ministro de Asuntos Exteriores, sale ante las cámaras a hablar de la ley de la selva y a pedir el cese al fuego, presentándose como el único adulto en la habitación. Pero ojo con esto. Mientras condenan la furia épica, la operación de Donald Trump, están celebrando que Donald Trump les garantice, irónicamente, escoltas navales para sus propios buques petroleros en el Golfo. Es el sueño de cualquier potencia, que tu mayor rival gaste sus billones de dólares y su prestigio protegiendo tu suministro de energía, mientras tú lo señalas como un paria internacional. Fíjense en el contraste. Washington exige rendición incondicional, una postura que lo ha dejado solo, gritando en el vacío. Mientras tanto, Rusia y China han sellado un acuerdo estratégico trilateral con Irán justo antes del estallido. O sea, han institucionalizado el eje de la resistencia. No están ahí para salvar al ayatolá, están ahí para asegurar que cuando el polvo se asiente, Estados Unidos no tenga un solo aliado real en la región y el dólar sea sustituido por el yuan y el rublo en cada transacción de crudo. Fíjense en la trampa.
Si Donald Trump sigue adelante, se hunde en el pantano del aislamiento diplomático. Si se retira ahora, admite la derrota ante el eje Moscú-Pekín. Es el jaque mate de la nueva era. Mire, la advertencia no retorno es esta. El aislamiento de Washington no es un accidente, es el objetivo final de sus adversarios. Ahora la pregunta es, ¿estamos presenciando el fin de la hegemonía estadounidense no por una derrota militar, sino por una asfixia diplomática orquestada desde las sombras de Eurasia? ¿Qué pasará mañana cuando el cheque en blanco de la guerra se agote y descubramos que Estados Unidos se ha quedado sin amigos, sin mercado y sin municiones? Porque eso último es lo que está pasando ahora. Miren, este tema del gasto de la munición es de esos que a primera vista pues suena muy técnico, pero cuando lo miras con calma pues te das cuenta de que es una de las preguntas más incómodas de toda esta historia. Porque hoy ocurre algo interesante. Donald Trump se va a reunir con las grandes compañías de defensa de Estados Unidos, los gigantes del complejo militar industrial, los que se frotan las manos cuando escuchan la palabra guerra. El mensaje básicamente es este. Necesito más munición, más misiles, más drones, más sistemas de defensa. Y lo necesito rápido. La cifra que se está comentando en varios análisis financieros ronda por los $50,000 millones adicionales para reforzar la producción militar. Nada pequeño, nada simbólico, esto es un acelerador industrial de guerra. Pero aquí aparece la pregunta que muchos analistas estratégicos están mirando con lupa. Imagínate la escena desde afuera. Primero Rusia invade Ucrania y Estados Unidos empieza a enviar miles de millones en armamento, misiles, artillería, sistemas de defensa. Después se abre otro frente de tensión en Irán y mientras tanto desde la otra esquina del tablero está observando China, sin disparar, sin intervenir directamente, solo mirando algo muy concreto. La capacidad real del aparato militar estadounidense para sostener varios conflictos al mismo tiempo. O dicho de forma más cruda, si esta guerra con Irán se alarga, si Ucrania sigue consumiendo armamentos y los drones siguen obligando a gastar misiles carísimos, ¿estamos viendo simplemente una demostración de poder o estamos viendo los primeros signos de tensión en la maquinaria militar más grande del planeta? Ese es el verdadero debate que empieza a surgir, porque en la guerra moderna no siempre gana el que dispara más. Muchas veces gana el que puede seguir disparando cuando el otro ya no puede pagar sus municiones. Nos vemos en el próximo episodio de La Jugada Política. Si te gustan este tipo de análisis, ya sabes, suscríbete, comenta, comparte, dale like y nos vemos en la próxima emisión. Un abrazo fuerte para todos. Hasta pronto.